Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por venir. Esta es la tercera charla del ciclo de Sostenibilidad, Estado y Bienestar. Es un tema sobre el que últimamente se ha hablado mucho, y se ha hablado mucho yo creo que porque es un tema que preocupa, ¿no? En plan de pues, cómo vamos a pagar las pensiones, cómo vamos a sostener la sanidad, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estoy súper contenta con las ponentes que tenemos hoy. Hemos traído a Roberta Perna y a Mariona Lozano, perdón. Uy, tengo alergia. Y lo que hemos intentado hacer en esta charla es un poco darle un ángulo un poco distinto, ¿no? A que siempre que se habla de todo el tema de sostenibilidad, estado de bienestar, hablamos muy en negativo, ¿no? En todos los problemas que tenemos y un poco las dificultades y tal. Y lo que queríamos hablar con ellas hoy era más bien de pues, qué oportunidades hay, qué posibles soluciones, qué podríamos hacer para hacer frente a esto y hasta qué punto pues, son factibles, ¿no? Entonces, pues nada, os voy a presentar un poco a las ponentes, tengo algunas preguntas para ellas, luego abriremos el turno de preguntas. Vamos a hablar en castellano sobre todo porque Roberta es italiana y habla muy bien español, pero quizás las preguntas las podéis hacer en el idioma que queráis, por eso, y luego si hay que traducir, traduciremos. Y pues nada, os presento así un poco más formalmente. Yo soy Alba Lanaus, soy investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, soy especialista sobre todo en pobreza y estado de bienestar. Roberta Perna, ella es investigadora Marie Curie en la Universidad de Lieja, tiene un proyecto sobre migraciones y sanidad. Antes de estar en Lieja trabajaba en el CSIC y lleva 8 años trabajando pues, en todos los temas de sostenibilidad de bienestar, migración, sanidad. O sea, realmente súper experta en lo que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias por venir, Roberta. Gracias por invitarme. Y Mariona Lozano trabaja en el Centro de Estudios Demográficos, es socióloga y demógrafa social. Antes de estar aquí estaba en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo y en McGill, en Canadá. Y es especialista sobre todo en fecundidad, mercado laboral, género. Entonces vamos a hablar sobre todo, como podéis imaginar, del papel de las mujeres y de los migrantes en la sostenibilidad de este bienestar. Pues nada, arrancamos, ¿no? Mariona, cuéntanos, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué hablamos de esto tanto? Porque estamos así aquí. como para la gente que se ponga al día. ¿Cuál es el problema? Es difícil de responder. ¿Cuál es el problema? Bueno, antes de empezar, es decir, voy a explicar el problema, pero quiero como empezar por el final y voy a dar mi tesis y luego la reconstruyo. Lo que voy a defender para hablar del problema es que el problema no es un problema demográfico, no es que nos falte gente, no es que tengamos mucha gente en edades más avanzadas, sino que sobre todo es un problema laboral. Y empiezo. Es verdad que la demografía española actual pues no es la mejor para sostener un sistema de intercambio intergeneracional, o sea, un sistema de reparto o un sistema de pensiones basado en el intercambio generacional. ¿Por qué? Estamos en un momento en que tenemos un estado del bienestar que fue pensado para sostenerse con una estructura poblacional en forma de pirámide, donde hay una base fuerte que sustenta las generaciones anteriores, y actualmente esa pirámide, si uno la mira, no tiene nada de pirámide, tiene más forma de romboide, ¿no? Donde hay muchas generaciones que están llegando o han llegado ya a la edad de jubilarse y hay unas generaciones jóvenes que son mucho menos numerosas, ¿no? Sin embargo, esto no es nuevo. Hace más de 30 años que sabemos que esta es la tendencia, porque hace 30 años que tenemos muy baja fecundidad y además se suma también que España es muy particular a nivel demográfico. En España, no sé si lo sabíais, pero en España tenemos 2 récords. Uno es que somos uno de los países con la esperanza de vida más larga del mundo. La otra es que también somos uno de los países del mundo con una natalidad más baja. Entonces, si sumamos estas 2 cosas en el momento actual, en que las generaciones más llenas están llegando a la edad de jubilación, surge la pregunta, ¿cómo vamos a mantener el sistema, sobre todo el sistema de pensiones? ¿Cómo lo mantendremos? Bueno, luego hablamos de las soluciones, este es el problema, ¿no? Pero antes de hablar de las soluciones, quiero decir que el problema en realidad no es tanto la falta de trabajadores, que
puede ser un problema, pero tiene soluciones, sino que el problema en realidad es la baja productividad y la precariedad laboral a lo que se ven sometidos los jóvenes que están inseridos actualmente en el mercado laboral y cuyas contribuciones sustentan ese sistema de bienestar. Actualmente, las generaciones más jóvenes, por ejemplo, las que se inserieron durante la crisis de 2008. Son generaciones que lastran en los efectos de esta crisis, que tienen trayectorias laborales con mucha temporalidad, con bajos salarios. Es decir, que el problema no está tanto en el hecho de que somos pocos o de que la pirámide no es pirámide, sino que es más romboide, sino que es que aquellos que sustentan o aquellos que con sus contribuciones sustentan estos sistemas, si quieren trabajar, muchas veces no pueden porque hay mucho desempleo juvenil. Durante la crisis económica el desempleo juvenil llegaba al 50%. Sí, estamos a la es decir, cabeza es un pool de trabajadores que no estamos aprovechando. Con lo cual, digamos que... Pero además el problema también es que en España el sistema productivo está muy sesgado hacia sectores que tienen muy poca productividad, como son la construcción o el sector servicios, que no están basados o digamos que añaden poco valor añadido, ¿no? Y eso genera puestos de trabajo de baja calidad. Con lo cual aquí, digamos que si bien el modelo o la demografía española no es muy buena para sostener un sistema de reparto como el que tenemos actualmente, sí que es verdad que el problema en realidad está en las condiciones estructurales del mercado laboral y del sistema productivo español. O sea, bajos salarios, temporalidad, ¿no? Básicamente que las contribuciones no son seguidas y no necesariamente son lo suficientemente fuertes. ¿Vale? ¿Contras? Hablamos de las soluciones. Sí, dame algo bueno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Se pueden hacer varias cosas. Yo voy a ir explicando las medidas que se han puesto sobre la mesa, tanto a nivel político como a nivel académico, y las voy comentando. La primera solución es la subida de los impuestos, es que aquellos que trabajen paguen más impuestos. Sin embargo, no hay ningún gobierno que quiere pasar a la historia como el gobierno que subió los impuestos, con lo cual no creo que se den medidas muy drásticas en ese sentido. La segunda solución es limitar las pensiones, que un poco se está dando, limitar sobre todo las pensiones máximas. Pero esto se tiene que decir que en realidad es injusto para aquellas generaciones que con sus contribuciones contribuyeron a desarrollar el estado del bienestar. En realidad, las generaciones que ahora se están jubilando, precisamente porque son muchas y eran muy llenas, cuando estaban inseridas plenamente en el mercado laboral, también generaban muchas contribuciones. Y con ello pagamos infraestructuras, desarrollamos en la alta velocidad, se pagó la educación, la sanidad, con lo cual sería injusto que ahora las penalizáramos. Podemos discutir si ese dinero fue bien invertido o mal invertido, si necesitábamos tanta alta velocidad o no la necesitábamos. Esto es discutible, pero es otro debate. Lo que es injusto es que se penalice ahora a estas generaciones que contribuyeron a ello, ¿no? La tercera opción o la tercera solución que se ha puesto sobre la mesa es aumentar la edad de jubilación, que ya se está haciendo paulativamente. La edad de jubilación cada vez se va atrasando y además se penaliza a aquellas personas que se quieren jubilar anticipadamente. Que esto está pasando en toda Europa, ¿no? Esto está pasando, no es una cosa de España, sino y además tiene una base, es decir, cada vez llegamos con mejor salud. La esperanza de vida está aumentando, con lo cual es probable pensar que viviremos más allá de los 65. Sin embargo, para eso tendríamos que pensar medidas es decir, esta edad de jubilación se puede ir retrasando, pero tenemos que ser conscientes que también puede ser una cosa muy flexible, porque no todos llegamos a los 65, a los 67, a los 70 con las mismas condiciones. Retrasar la edad de jubilación penaliza a aquellos que ya vienen con peor carrerilla, que son aquellos que ya llegan con peor salud, porque tienen peores trabajos, peores condiciones de vida, etc. Sí, ¿no? Y eso especialmente afecta a las mujeres, que las mujeres tienen trayectorias laborales mucho más precarias, trabajan en puestos de trabajo en peores condiciones y llegan con peor salud a edades más avanzadas.
Otra solución que se pone sobre la mesa es aumentar la natalidad, hacer que tengamos más hijos. Sin embargo, a mi entender, no es una solución muy factible, sobre todo a corto plazo. En primer lugar, porque si milagrosamente ahora hubiese un baby boom, un boom de natalidad, estos niños no llegarían al mercado laboral hasta como mínimo de aquí 20 años. Pero además puede ser que cuando lleguen al mercado laboral se encuentren que en ese momento hay una crisis económica, que es lo que nos pasó a nuestras generaciones, ¿no? Entonces, te has formado, llegas a un mercado laboral para el que no hay trabajo o no hay trabajo para aquello que te has formado, con lo cual aumentar la natalidad es relativo, ¿no? También es verdad, otra cosa que es cierta es que ¿cómo se aumenta la natalidad, ¿no? Hay toda una serie de políticas pronatalistas, como fue el caso del cheque bebé aquí en España, que los estudios demuestran que en realidad no tienen mucho efecto sobre la descendencia final, ¿no? El número medio de hijos por mujer se mantiene aunque haya un cheque bebé, porque al final para tener un hijo lo que necesitas es saber que lo podrás mantener, es tener estabilidad y certeza a lo largo del tiempo, no 500 euros cuando nace un hijo, ¿no? Tuvimos una charla sobre esto hace 2 semanas, que algunos ya habréis estado y os acordaréis, pero básicamente nos enseñó Micaela Kreinfeld, que es una experta alemana en fecundidad, y básicamente miraba en toda Europa y no hay ningún país que haya podido conseguir aumentar la fecundidad. O sea, da igual las políticas que hayan puesto, mejora un poquito, pero no mejora lo suficiente como para que haga... Claro. Como para que haga diferencia, ¿no? O sea, no es que nosotros lo hagamos mal, que puede que sí, pero que además es que es muy difícil, o sea, que nadie parece que lo haya conseguido. Al final volvemos al problema inicial, que son las condiciones laborales, especialmente las de las mujeres, ¿no? No se pueden tener hijos si la perspectiva de empleo es muy mala, ¿no? Y en cuarto lugar, o en cuarto y en quinto lugar, hay otras 2 opciones, que es las que vamos a dedicar parte de este diálogo. Una es que actualmente en España la participación laboral de las mujeres aún es mucho más baja que en otros países, con lo cual aquí luego hablamos más, ¿no? Pero aquí hay todo un reservoir, hay todo un ejército, digamos, de trabajadoras que no estamos movilizando. Y la otra es el papel que pueden tener los flujos migratorios. Digamos que si bien abrimos el periódico o encendemos el telediario y constantemente escuchamos que si vamos a pagar más contribuciones, que si la edad de jubilación se va a alargar, que si vamos a cobrar menos, que si los pensionistas van a cobrar menos de lo que han cobrado anteriormente. Es un debate recurrente, pero en cambio no se habla de aquello que es más estructural, que es lo que queremos aprovechar hoy y poder hablar, ¿no? Que es la participación laboral de las mujeres y el papel de los migrantes. Otra cosa que quiero decir para terminar es que desde un punto de vista político es muy fácil excusarse en la demografía, ¿no? Decir, bueno, es que no puedo hacer nada, no puedo mantener un sistema de pensiones porque la demografía es la que es, lo siento, no lo voy a cambiar, ¿no? Es como un discurso fácil desde el punto de vista político porque desculpabiliza el hecho que durante 30 años no ha habido soluciones creativas ni nadie ha pensado que llegaría el momento en que las generaciones más llenas estarían totalmente jubiladas y que la natalidad era muy baja. Vale, pues le pasamos el balón de la migración a Roberta, si te parece. ¿Es la migración la solución o una posible solución? ¿Hasta qué punto? Bueno, para responder a esa pregunta, en primer lugar, hay que entender bien cuál es la relación entre inmigración y estado de bienestar. En la última década, a partir en particular de la gran recesión de 2008, también en España se ha abierto ese debate en torno al impacto que la llegada y la permanencia de personas inmigrantes puede tener en la sostenibilidad del estado de bienestar. Pero, ¿qué es este impacto? Cuando hablamos de la relación entre inmigración y estado de bienestar, hay que mirar a 2 caras de esa relación. Por un lado, a la contribución de las personas inmigrantes hacia el estado de bienestar, con lo cual hablamos principalmente de cotizaciones en la seguridad social e impuestos,
y, por otro lado, a la demanda de prestaciones sociales por parte de la población inmigrante, con lo cual las personas inmigrantes como beneficiarias del estado de bienestar. Ahora, empezando por la primera cara de esa relación, he buscado algunos datos, muy pocos, para intentar entender efectivamente la situación actual. Con lo cual, no sé si se puede. La pantalla, perfecto. El otro, vale. Pues estos son los datos relativos a las afiliaciones en alta en la Seguridad Social en España, por nacionalidad, con lo cual el hilo oscuro representa la población extranjera y el azul la población española. Y podemos ver que en enero de 2022, el último valor, el número de trabajadoras y trabajadores afiliados en alta en la Seguridad Social representaban el 12,9%, casi el 13% del total de las personas que están cotizando a la Seguridad Social. Con lo cual sabemos que las personas inmigrantes representan alrededor del 11,5% del total de las personas residentes en España, el casi 13% de las personas afiliadas en alta que están cotizando a la Seguridad Social. Y ese patrón, ese valor ha ido claramente aumentando a lo largo del tiempo. A principios de los años 2000, cuando la población extranjera representaba alrededor del 3% de la población total en España, el número de afiliados en alta era alrededor del 4%, al día de hoy 11% de la población total, 13% de los afiliados en alta. Con lo cual, la población inmigrante contribuye a la financiación del estado de bienestar. Sabemos que las cotizaciones representan una de las principales fuentes de financiación del estado de bienestar y al permitir aumentar el volumen de la población activa y entonces el volumen de cotizaciones totales. Y por supuesto, también pagan impuestos, algunos proporcionales a su renta, como por ejemplo el IRPF, y otros regresivos que todo el mundo pagamos independientemente de nuestra renta, el IVA, por ejemplo. Ahora, ¿por qué estos dos impuestos son relevantes? Porque sabemos que constituyen la principal fuente, por ejemplo, de financiación del Sistema Nacional de Salud y de los servicios regionales de salud. Ahora, es cierto que la aportación relativa, es decir, cuánto cada uno paga en términos de cotizaciones o de impuestos, depende de muchos factores, pero principalmente depende de la retribución de cada uno. ¿De cuánto le pagan? Claramente. Y la retribución sabemos que depende principalmente del tipo de empleo y del sector de empleo. Ahora sabemos que, con diferencias en términos de nacionalidad, de género, de edad, de nivel de formación, pero en larga medida la población inmigrante sigue siendo sobrerepresentada en sectores más precarios y menos remunerados. Agricultura, construcciones, trabajo de hogar, los llamados empleos 3D, dirty, dangerous and demanding, es decir, sucios, peligrosos y exigentes. Con lo cual es claro que en promedio la aportación relativa, es decir, cuánto cada uno paga, es en algunos casos, en algunos sectores inferior a la aportación relativa de una persona que trabaja como CEO en una multinacional. Eso es evidente y depende en larguísima mayoría de la retribución y entonces de la sectorización del mercado laboral español en términos de etnia, de nacionalidad. Ahora, ¿qué tal la otra cara de esa relación entre inmigración y estado de bienestar? Las personas inmigrantes como beneficiarias del estado de bienestar. El primer gráfico representa el total de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Y como podemos ver, otra vez el hilo oscuro, la población extranjera, el azul, la población española,
podemos ver que las personas inmigrantes representan el 11% del total de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Con lo cual, otra vez, 11% de la población total, 11% de los beneficiarios. Y un aspecto que aquí es muy importante subrayar es que la mayoría de prestaciones sociales en España son prestaciones que derivan de las contribuciones. Es decir, una persona tiene derecho a una prestación social porque anteriormente ha cotizado y en proporción a lo que ha cotizado. Con lo cual, una persona que ha trabajado 2 años tendrá derecho a una prestación por desempleo en relación a lo que ha cotizado anteriormente. Y eso, creo yo, deja muy bajo margen para la politización de la cuestión del acceso de las personas inmigrantes que abusan del estado de bienestar. Benefician en larguísima medida en relación a lo que contribuyeron anteriormente. ¿Y qué tal la cuestión de las pensiones, el gasto gordo del sistema de seguridad social? Pues podemos ver que las poblaciones extranjeras, las personas extranjeras, no llegan al 1% del total de los beneficiarios de prestaciones por jubilación. Y esto principalmente porque aún la larga mayoría de trabajadoras y trabajadores inmigrantes no ha alcanzado la edad para jubilarse, con lo cual están cotizando, pero aún no benefician de pensiones por jubilación. Y es cierto que ese balance claramente positivo que se ha dado hasta el día de hoy, contribuyen pero no benefician, se irá reduciendo. Se irá reduciendo a lo largo del tiempo en medida en que las personas inmigrantes también empiezan a jubilarse. Y sabemos que no queda mucho. Sabemos que más o menos alrededor de 2050 las primeras cortes de trabajadoras y trabajadores inmigrantes que han llegado a España a finales de los años 80 empezarán a jubilarse. Claro, pero llevarán trabajando desde los años 80 aquí. Claro, claramente. Tienen derecho, pero al nivel de ese balance financiero de beneficios, pues empezarán a jubilarse y además coincidirán con la generación del baby boom español, con lo cual aumentarán la demanda de prestaciones sociales. Y entonces, para intentar contestar a la pregunta, la inmigración contribuye a la sostenibilidad del estado de bienestar en el sentido en el que amplía el volumen total de cotizaciones que España tendría si no hubiera inmigración, en particular en relación a lo que es el sistema de pensiones. De momento hay un balance claramente positivo, pero sabemos que a lo largo del tiempo ese balance se irá reduciendo y, como ha pasado también en otros países europeos con una historia más antigua de inmigración, pues llegará a ser neutral. Con la cual la inmigración es una herramienta que puede garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar, pero no es la varita mágica que lo soluciona todo, sobre todo en el largo plazo, en lo que respecta específicamente al sistema de pensiones. Vale. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de pensiones y de transferencias, ¿no? Que es un poco como lo que pensamos cuando pensamos a menudo en estado de bienestar. Pero estado de bienestar también son servicios, ¿no? Cuidado, sanidad, educación. ¿Qué papel están jugando? ¿Juegan un papel los migrantes en esto? ¿Qué papel podrían llegar a jugar, ¿sabes?, en esa otra parte de trabajadores? Claro. Efectivamente, eso es un tema fundamental. A menudo, cuando hablamos de sostenibilidad del estado de bienestar y de migración y estado de bienestar, hablamos de estos balances: contribuyen, dinero, reciben. Sí. Pero hay otra dimensión que es fundamental y que no hay que olvidar, y está relacionada al papel que la inmigración, y en particular las mujeres inmigrantes, juegan en la que es el ámbito del cuidado, de las políticas de la dependencia, del cuidado de larga duración. Y entonces estamos hablando tanto de niños o niñas, pero principalmente de personas mayores. Y sabemos que el ámbito del cuidado es una de las ramas fundamentales del estado de bienestar. Siempre hablamos de pensiones, a menudo hablamos de sanidad, pero también el ámbito del cuidado, de las políticas de cuidado, es un área fundamental, sí, efectivamente. Y
Las políticas en ese ámbito en España sabemos que son deficitarias. Se trata principalmente de transferencias monetarias y solo marginalmente de servicios. Claramente, si pensamos, no sé, en las plazas, en guarderías públicas o en residencias para personas mayores, son muy escasas. Y frente a la demanda creciente de servicios de cuidado por el envejecimiento de la población principalmente y en esa situación de déficit de servicios públicos, pues la demanda de cuidado se traslada a menudo al mercado, pero claro, eso depende de si la persona se puede permitir de pagar una residencia privada, algo que en muchos casos no se da por el alto coste de estos servicios, y con lo cual a menudo se deriva esa demanda a un sector más informal o totalmente formal. Por un lado, el papel que siguen teniendo las mujeres en tareas de cuidado, por la división por género del trabajo de cuidado, que sigue muy fuerte en España y en todos los países un poco del sur de Europa, y a las personas migrantes y a las mujeres migrantes en particular. Las cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras. Sabemos que al día de hoy, si miramos otra vez a las afiliaciones en alta de la Seguridad Social por régimen de afiliación, el general, autónomos, agricultura, las mujeres migrantes representan el 40% de las personas afiliadas al régimen de hogar. Con lo cual, las mujeres migrantes representan una pieza fundamental del estado de bienestar español en lo que respecta a esa área. Y aún más si tenemos en cuenta que se trata de trabajos muy complejos, con tareas también emocionales, con lo cual es un sector fundamental y en ese sentido dignificar, formalizar aún más ese ámbito sería fundamental no solo en términos de beneficios por el estado de bienestar, porque eso implicaría tener contratos regulares, con lo cual aumentar otra vez el total de las cotizaciones a la Seguridad Social, pero claramente también para estas personas porque trabajarían dentro de un marco de derechos garantizado, aunque aquí estamos hablando de sostenibilidad del estado de bienestar. Y entonces, en ese sentido, la inmigración representa una pieza fundamental del estado de bienestar porque no simplemente está centrada en esa área de políticas de seguridad social, sino también porque ha permitido liberar o por lo menos reducir la carga de trabajo de las mujeres españolas y entonces le ha permitido facilitado su incorporación en el mercado del trabajo, aunque sobre esto Mariona seguramente tiene mucho más que decir. Sí, bueno, déjame hacer un inciso, porque ahora pensaba que cuando iba a la escuela y estudiábamos y siempre nos decían el petróleo se acabará en 2050. Y ahora que me dedico a esto de proyecciones de población, 2050 también es el año en que habrá como el número máximo de pensionistas, ¿no? Es como que no quiero llegar al 2050, vamos a parar el tiempo aquí. Nos quedamos aquí. Vamos al apocalipsis. No, es broma, no vamos a ningún lado. O sea, pero te ha cuadrado todo, ¿no? Así pero el como... 2050 parece ser como el año, pues, como quien dice, Odisea en el espacio, ¿no? Llegaremos y no pasará nada. Pero no, sí, hablando de participación laboral femenina, es cierto, es decir, aunque ha aumentado mucho, especialmente desde mediados de la década de los 80, la participación laboral de las mujeres en España aún es mucho más baja que en países como Francia, como obviamente Suecia, Finlandia, pero también como Alemania. Es más baja sobre todo de las mujeres que son madres. Digamos que para las mujeres que son madres el mercado laboral penaliza excesivamente sus trayectorias laborales. Hay un estudio muy reciente, de hace un año y medio, 2 años como mucho, que publicó el Banco de España con datos. Lo que hizo fue seguir las trayectorias de hombres y mujeres a lo largo de 20 años.
En ese estudio se veía muy bien cómo, por ejemplo, si tomamos como indicador el salario, qué ganan los hombres, qué ganan las mujeres. Veíamos que la verdad es que al inicio de las trayectorias el salario es muy similar, es parecido, no hay mucha diferencia. Pero cuando llega el primer hijo empieza la brecha, los salarios de los hombres empiezan a subir y el de las mujeres o bien se quedan estancados o bien empiezan a bajar, con lo cual la brecha se va aumentando. Y esta brecha no se cierra ni pasados 20 años después de que haya nacido ese hijo, que el hijo ya no es un niño, digamos, ¿no? Pero no se ha conseguido revertir el efecto negativo que ha tenido la llegada de un bebé a la trayectoria laboral de esa mujer, ¿no? Las mujeres en general tienen trayectorias muy temporales, que es verdad que la temporalidad es un problema estructural del mercado laboral y que en ese sentido la nueva reforma laboral intenta solucionar este problema, porque han habido casi 30 años de reformas laborales y este problema, el problema de la temporalidad, nunca se ha solucionado. Que los datos de marzo pintan bastante bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero se han creado No me más. quiero poner partidista, pero vamos a ver qué pasa, porque en realidad el problema también es que las empresas están muy acostumbradas a las reformas, a la política anterior, ¿no? Y el problema de la temporalidad es que se aplica la temporalidad en sectores donde no tiene sentido. Por ejemplo, la temporalidad en el sector servicios es normal porque hay épocas de mucha demanda de trabajo, épocas de menos demanda. Pero la temporalidad en los hospitales, en las escuelas, sí, no tiene sentido y las generaciones jóvenes tienen un contrato temporal tras otro y a veces pasando por periodos de desempleo. Las mujeres en particular sufren especialmente cuando llega el primer hijo, porque además el estudio que os comentaba demuestra que esta brecha que explicaba no solo se da en los salarios, también se da sobre todo en oportunidades de promoción, en qué tipos de trabajo accedo, que eso explica también la diferencia en los salarios, ¿no? Porque son trabajos menos remunerados. Muchas, además, como la conciliación es complicada, tienen jornadas parciales y al tener jornadas parciales, pues el sueldo también es parcial, ¿no? Y también todo eso contribuye a explicar por qué las diferencias salariales. Pero digamos que sí, si lográsemos que las mujeres pudieran trabajar para aquello que han estudiado, que es algo... Porque además también hay que tener en cuenta que entre las generaciones más jóvenes... es decir, tenemos las generaciones jóvenes más formadas de la historia, ¿no? Pero además de entre ellas, las mujeres están mucho más formadas que los hombres. Si tú miras las titulaciones académicas, las universidades están colmadas de mujeres, son ellas las que se están educando mucho más que los hombres a su misma edad, ¿no? Con lo cual estamos desaprovechando, en realidad, desde un punto de vista utilitarista, lo sé, pero estamos desaprovechando las contribuciones de estas mujeres. Y para ello necesitamos yo creo que, es decir, la reforma de pensiones tiene que pasar por una reforma laboral, por una mejor política laboral. Además, también, me parece interesante señalar un poco lo que decía Roberta y también lo que decías tú, Alba, ¿no? Que cuando hablamos de estado de bienestar no es únicamente transferencias monetarias de pensiones entre generaciones, también es cuidado. Ahora que estamos a las puertas de un proceso de gran envejecimiento, ¿quién va a cuidar de nuestros mayores? ¿Quién va a hacer cargo? ¿Quién va a tener? Porque son personas que van a necesitar ser cuidadas. ¿Quién las va a cuidar? Si miramos los datos, nos damos cuenta que quien cuida actualmente son las mujeres. Si tú miras un gráfico de número de horas no remuneradas dedicadas al cuidado, pues los hombres están aquí y las mujeres están como aquí, ¿no? La diferencia es muy abismal. Y eso será un problema en el futuro, especialmente para las generaciones que quedarán atrapadas entre padres dependientes y hijos menores, que es lo que le llaman, en la teoría se llama, o en la academia se llama generaciones sándwich, ¿no? Porque quedan como en un bocadillo, tienen cargas de cuidado por arriba y cargas de cuidado por abajo, pero además va a ser en un momento en el que no se van a poder desenganchar del mercado laboral. Primero porque están muy formadas y pues es muy legítimo que quieran seguir sus trayectorias laborales. Y segundo porque en realidad necesitamos... Hay que vivir de algo, ¿no? Necesitamos esta gente bien inserida en el mercado laboral, ¿no? Así que también tendremos que pensar políticas imaginativas para dar soporte
a estas personas. Hasta ahora lo hemos cubierto en parte con población migrante, ¿no? Ha habido un trasvase de cuidado, ¿no? Han sido las mujeres migrantes que han entrado a cuidar y por eso muchas mujeres no inmigrantes han podido dedicar más horas al mercado laboral, pero como decía Roberta, nos tenemos que plantear si este es el modelo, vamos a dignificar eso. Que no sea en economía sumergida, que no sea en malas condiciones de trabajo. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí las pensiones son un reto, pero para mí personalmente el mayor reto del estado del bienestar es cómo vamos a hacer el cuidado, y tanto el cuidado de mayores como el cuidado de niños en una situación en la que necesitamos que todo el mundo esté en el mercado laboral, ¿no? Es una cosa un poco... Sí, y cómo mejoramos las condiciones, sobre todo para los jóvenes, que además, justamente porque tienen porque tienen bajos salarios, tampoco acceden a la vivienda. Y entonces no tienen hijos. Se genera un efecto dominó. Bueno, lo de siempre. Sí, todo y está para mí también es crucial que no se quiebre la solidaridad entre generaciones, porque son unas las que sustentan a las otras, ¿no? Y es bidireccional, porque las generaciones que están trabajando pagan las pensiones, pero las personas que están jubiladas muchas veces son abuelos que cuidan de los hijos de las personas que están trabajando, ¿no? Con lo cual tiene que haber un trasvase, o sea, no se puede quebrar esta solidaridad entre generaciones distintas. Sí, no se puede plantear como una guerra de generaciones. Exacto. Sino más bien cómo salimos de esta todos juntos. Exacto. Y bueno, hemos empezado diciendo que íbamos a ser positivas y sí, pero ni tanto, ¿no? Estamos como que, bueno, los migrantes sí ayudan, pero no son la solución así como ideal. Las mujeres parecen un poco más, quizás, ¿no? Al ser 50% de la población, como que podríamos quizás contribuir un poquito más, pero sobre todo es una cuestión de mercado laboral. Bueno, la clave en realidad para la cuestión de las mujeres es la igualdad de género, porque una de las razones por las cuales trabajan menos es porque cuidan, ¿no? Y son jornadas laborales muy grandes. Una persona que trabaja 8 horas y luego tiene 8 horas más de 2 hijos pequeños y 2 padres mayores, esta persona explota, ¿no? Lo que tiende es a reducir las jornadas laborales, ¿no? Y eso hace que entren en más precariedad, porque entran y salen del mercado, porque ahora tienen un trabajo pero luego tienen otro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la clave aquí es que los hombres entren a la esfera privada y o sea, que haya una mejor distribución de las tareas de cuidado, algo más equitativo, que ese gráfico que he explicado antes, pues no sea así, ¿no? Sino que sea así. Sí, bueno, yo creo que eso, y hay también una parte de que tiene que haber quizás una parte pública, ¿no? Quizás, que no, o sea, sí, ayudaría muchísimo que igualáramos, pero hasta qué punto, o sea, si me planteo así como un ejemplo muy tal, ¿no? Pero si yo soy hija única y tengo 2 padres y luego tuviera hijos, o sea, aunque mi pareja contribuya, si mi pareja también tiene padres, o sea, claro, hay como sí, necesitamos guarderías, sí, correcto, sí. Que a veces hay situaciones imposibles, ¿no? que necesitamos o muy buenos salarios o un sistema público que sea más o menos, que responda un poco más quizás. Bueno, en realidad, claro, sí, si nos ponemos excelentes, pues lo necesitamos todo, ¿no? Necesitamos que los hombres entren en la esfera privada, que haya muy buenas prestaciones públicas, que haya un muy buen mercado laboral. Bueno, todo no lo podemos tener, ¿no? Entonces, partiendo de que todo no lo podemos tener, para mí lo más importante es tener una buena política laboral, porque si tú tienes un buen trabajo y tienes un buen salario, y tienes certeza de que aunque te quedes sin trabajo podrás encontrar otro y que podrás ir mejorando a lo largo de tu vida y que no te penalizarán por el hecho de estar un año cuidando a un hijo que acaba de nacer, para mí eso es muy fundamental. Totalmente, y al fin y al cabo es de la que la situación del mercado laboral depende un poco todo. Depende la posibilidad de tener también mejores servicios, porque otra vez mejores condiciones de trabajo y retribuciones implican también más recursos para el estado de bienestar, con lo cual implica más servicios y todo. Claro, es la primera parte del engranaje, ¿no? Totalmente. Bueno, podemos discutirlo, ¿eh? Sí. Bueno, el objetivo, me gustaría como quizás abrir al público y luego si queréis volvemos, porque el objetivo de esa charla sobre todo es como acercaros, ¿no? O sea, acercar las cosas que hacemos en el mundo de la investigación a vosotros, ¿no? Y entonces, nada, abrimos preguntas. Si queréis preguntar, hay un micro
tenemos aquí una mano. Recogemos, bueno, no sé si hay alguna más. Normalmente recogemos un par de preguntas y luego tal, pero... Hola. Vale, perfecto. Buenas tardes. Yo, en realidad, mi pregunta es una queja más que una pregunta, ¿no? Nadie organiza debates sobre la sostenibilidad del sistema de carreteras y autopistas, ni la sostenibilidad del sistema ferroviario, solamente la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Que es lo que parece que está en cuestión. Nosotros somos un Estado que tiene un déficit acumulado, la deuda que tiene, de 1.300.000 euros, 300.000 millones. Las pensiones actuales, con una población activa de alta, alrededor de 19 o 20 millones de trabajadores, genera un déficit de unos 5.000 millones anuales. Con una esperanza de vida del baby boom de 20 años, generaría un déficit de 100.000 millones, es decir, menos del 10% de la deuda que tenemos actualmente. Y, sin embargo, no pagamos nada de las carreteras, no pagamos nada de autopistas, el sistema ferroviario tiene un déficit acumulado brutal y nadie en el Estado toca esa cuestión y, sin embargo, todos los debates y todas las dudas públicas se cargan sobre el sistema de pensiones, que yo creo que en función de cómo están los números en los demás asuntos del Estado es un pequeñísimo problema. Pequeñísimo problema porque estamos hablando actualmente con el nivel que estamos de trabajadores, que si aumentáramos 1 millón, es decir, si la tasa de actividad, en este caso femenina, que es la que está más abajo, subiera y llegáramos a 21 millones, con 2 años que se amplía la jubilación hasta los 67, que de aquí a 5 años será generalizada, el tema no está tan mal. Y, sin embargo, todas estas cuestiones, tanto los poderes públicos como los poderes académicos, yo creo que están haciendo un seguimiento del poder financiero, que es el que quiere poner en cuestión el sistema de pensiones para presentar su alternativa al sistema de pensiones, que son las pensiones privadas, ¿no? Entonces, quiero decir que a mí el tema, como lo habéis presentado, me parece estupendo, pero yo creo que intelectualmente se podría dar la vuelta al tema para decir un poco, no estamos tan mal, si hay voluntad. Vale. No es tan Muchas grave. gracias. Había un par más de preguntas, yo creo que cogemos 3 y luego contestáis así como a las 2 de golpe, que va como un poco más. Gracias. Hola. Si lo he entendido bien, el problema fundamentalmente es del mercado laboral, porque si se aumentan las cotizaciones, pues todo mejoraría. Yo no sé si hay algún estudio sobre robótica, porque actualmente, y supongo que en el futuro, será una cosa muy importante, ¿no? Si los robots pagarán impuestos o no pagarán impuestos. No sé si sabéis algo sobre eso, me gustaría saber vuestra opinión. Gracias. Había una aquí en medio, ¿verdad? Sí. Pues a mí me gustaría saber si esta baja natalidad que tenemos en España, los inmigrantes de alguna manera podían compensar estas tasas de baja natalidad, ¿no? Porque quizá a simple vista puede parecer que tengan más hijos que los que tenemos nosotros. Gracias. Pues hacemos las 3 y luego he visto otra, pero para no como acumular mucho. Empiezo yo hago un resumen un poco de las 2 primeras. Me gusta que hagáis estas reflexiones porque veo que el mensaje principal que queríamos enviar ha llegado, ¿no? Que no estamos tan mal como nos quieren vender y que en realidad, eso es un poco opinión, pero a mí me da la sensación de que la excusa esta de estamos muy mal, no vamos a poder pagar las pensiones, en realidad es una manera como muy silenciosa de cambiar el sistema universal que tenemos a un modelo más británico, ¿no? De tener una cuota fija para todos y que luego los extras vengan de planes de pensiones privados o sistemas de pacto colectivo dentro de la misma empresa, ¿no? Y eso yo creo que vamos hacia ese modelo de una manera muy silenciosa. Ahora comentábamos lo de la rana, la metáfora esta de que
si pones una... A ver... Si pones una rana en una olla con agua hirviendo, pues tiras la rana y la rana se escapa claramente. Mientras que si pones la rana en una olla con agua templada y poco a poco subes el fuego, la rana no se da cuenta y se queda muerta al fin y al cabo dentro de la olla. Sí, pues eso sería un poco, ¿no? Y además excusarse en la demografía es muy fácil, ¿no? Pues que no puedo hacer nada, pues es la demografía que hay. Y eso oculta otros debates, como usted ha dicho, ¿no? Que no se están generando a nivel público, pues como puede ser el estado de las infraestructuras, sí, estoy de acuerdo. Y respecto de la robótica, todos los estudios de proyecciones de sectores productivos que pueden ser altamente tecnificados demuestran que no se van a perder empleos, pero que se va a dualizar mucho las condiciones laborales, que habrá muy buenos empleos y muy malos empleos, mucho más de lo que están actualmente. Y eso será el efecto de la robotización. Respecto a si los robots tienen que pagar cotizaciones o no, no he entrado en ese debate. Y es un debate que podríamos tener a nivel de sociedad. Pero sí que es verdad que las proyecciones que conocemos apuntan a eso, a que no hay una pérdida de empleos, pero sí a una mayor dualización de las condiciones de trabajo. Eso es verdad. Yo tengo ahí una nota para eso, solo porque la semana pasada tuvimos aquí a Albert Sabaté, que es un experto en inteligencia artificial, y nos contó un poquito también de esto, y una de las cosas que él comentó básicamente es que históricamente, o sea, y al final, o sea, no podemos saber si el futuro va a ser distinto, ¿no? O sea, el futuro es una interrogante, pero históricamente cuando ha habido grandes avances tecnológicos, como por ejemplo pues, han sido los ordenadores o como fueron los motores en su momento, los motores de carbón, etcétera, lo que hay normalmente son grandes cambios en el mercado de trabajo, y hay ganadores y perdedores de esos cambios, pero históricamente no han sido grandes pérdidas de trabajo, siempre generan este miedo, ¿no? Tenemos la historia de los luditas, ¿no? que rompían máquinas porque iban a perder el trabajo, y seguimos todos trabajando después de 200 años, ¿no? Es más bien en qué condiciones y en qué sectores. Eso es lo que el experto nos... Sí, es más bien una transformación efectivamente del mercado de trabajo con perdedores y ganadores, pero normalmente sí es más bien una gran revolución y yo estaría para tasar los robots, pero eso... Podemos hacer un sondeo. Bueno, y lo que respecta a la primera pregunta, claramente es una cuestión de prioridades, es una cuestión de qué atira más la atención pública, la opinión pública, los votantes. Es mucho más impactante al nivel de votos y de consecuencias para los partidos, al gobierno, sea quien sea. Lo hemos visto a lo largo de los últimos 20 años, no sé. Sí. Es más una cuestión de prioridad y de impacto directo. Sí, también que las generaciones que ahora se están jubilando son las más llenas, y con lo cual ahí hay mucho votante. Así que también hay un discurso muy manipulado, ¿no? Pero es cierto que los impuestos sirven para financiar mucho más, entre los cuales infraestructuras, claramente, con lo cual es un tema seguramente interesante. Y respecto a la cuestión de más hijos, o sea, la inmigración podría contribuir a aumentar la tasa de fecundidad, pues eso un poco depende. Depende del tiempo y depende del origen de las mujeres, principalmente inmigrantes. Al nivel de tiempo sabemos que, sobre todo al principio de los flujos migratorios, las mujeres inmigrantes, principalmente depende del área de países del llamado sur global, pues tienden a tener más hijos, esto es cierto. Pero lo que sabemos es que a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, las mujeres inmigrantes empiezan a adoptar costumbres reproductivas del país de destino, con lo cual hay este efecto que se llama de aculturación, y entonces ellas también empiezan a reducir el número de hijos, con lo cual hay esa reducción, esa convergencia hacia los patrones en el país de destino. Con lo cual, al principio de los flujos migratorios sí,
pero a lo largo del tiempo eso va reduciendo. Y claramente depende también del área, del país de origen de las mujeres inmigrantes. Si hablamos de mujeres, no sé, de Italia, donde la tasa de fecundidad es aún más baja de la que España, o de otros países europeos o del llamado norte global, pues no tienen comportamientos reproductivos tan diferentes de los de las mujeres españolas. Mientras que si hablamos de países de países del llamado sur global, pues sí tienen claramente patrones reproductivos diferentes, con lo cual al principio sí que tendrán en promedio más hijos, pero otra vez a lo largo del tiempo esa dinámica se va... O sea, que es una solución temporal, un poco como las contribuciones, ¿no? Hacen un poco de así y luego vuelven a... Sí. Había un par de preguntas, había al menos una pregunta más, ¿verdad? Aquí delante. ¿No? ¿Ya está? Sí, un dato modificante, pero parece obvio, ¿no? ¿A quiénes consideráis inmigrantes? Por ejemplo, los latinos, al poco tiempo de trabajar y regularizar su situación, solicitan la nacionalidad española. Claro. Al tener la nacionalidad española, cuando se jubilan, no aparecen Salen como de las inmigrantes, aparecen como españoles. Claro. Y entonces eso sesga los resultados. Bueno, es Y hay que muchos los en resultados dependen, bueno, estos datos que he presentado son datos del Ministerio claramente y no diferencia relación al país de origen, el país donde la persona nació, sino por nacionalidad. Y es cierto que hay algunas nacionalidades, por ejemplo las latinas, que tienen ese patrón de adquisición de nacionalidad, pero también es verdad que hay otras, por ejemplo la larguísima mayoría de inmigrantes europeos, y en España hay un gran porcentaje, siguen manteniendo su nacionalidad a pesar de tener más de 10, 15, 20 años en España. Eso por diferentes motivaciones, pero principalmente por el hecho de que al ser ciudadanos europeos gozan de derechos enmarcados al nivel europeo, con lo cual no hay, por ejemplo, esa idea de conseguir la nacionalidad para asegurar la permanencia en el país, porque claramente la nacionalidad hace que la persona ya no pierda su residencia, y también hay unos cuantos derechos que al ser ciudadanos europeos, yo la primera disfruto de derechos en España porque soy ciudadana europea, con lo cual al no quererlo no me hace falta solicitar la nacionalidad, y entonces sí que algunas nacionalidades pueden sesgar esos datos, pero muchísimas otras no. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí y otra al final, que van a ser creo que las dos últimas preguntas, porque ya estamos, veo ahí el reloj, justitos. Ok, bueno, muchas gracias por lo que han explicado el día de hoy. Lo han hecho de forma muy agradable y con muchos datos muy interesantes. Yo tengo dos preguntas. Una, mencionaron el tema de que una de las soluciones podría ser a través de los impuestos, y me venía a la mente que a propósito de la pandemia se han incrementado el número de multimillonarios a nivel global, y un tema que muchos gobiernos tienen reticencia es el impuesto a los ricos, ¿no? A los más ricos. También está vinculado al tema a este acuerdo global para las multinacionales del 15% que se empieza a aplicar a partir del otro año. ¿Podría ser una solución factible para el tema de la seguridad social? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda, con relación a la educación, o qué más podría ser una alternativa para reducir esta diferencia en la brecha que se va abriendo cuando una mujer tiene un hijo, ¿no? ¿Cómo hacer que para sociedades o para países que están en el sur de Europa no se siga incrementando esta diferencia por temas probablemente culturales? No lo sé. Esas dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Recogemos la otra pregunta y las contestáis juntas así. ¿En un minuto? En un minutito, sí. Hola, gracias por la charla tan amena y por la contribución que hacemos de difusión de todos estos temas, ¿no? Yo hace 30 años que entré aquí a Barcelona, soy una persona migrada y desafortunadamente
voy a estos debates porque me gusta ver cómo ha cambiado el tema, cómo ha evolucionado, y desafortunadamente seguimos teniendo los mismos debates de hace 30 años. O sea, es una asignatura muy grande, muy pendiente de España. Pienso que el reto es que no lo hemos superado, es que ni nos hemos acercado. O sea, os escucho y esto sigue siendo el mismo debate de una persona que vino aquí con 26 y hoy en día tiene 58. Entonces, para mí es como muy triste y muy lamentable, ¿no? Ver que hemos evolucionado poco, que seguimos siendo utilizados por las fuerzas políticas, por los gobernantes, en función de lo que interesa en cada momento. Y si no, ya vemos cómo tenemos a Vox, ¿no? Y cómo la sociedad española no ha sido capaz de ir un poco más allá, de abrir la mirada y de conocer a esa persona que viene de fuera. ¿Cómo puede ser que estemos trabajando en municipios que tenemos la tercera y cuarta generación que han nacido aquí, que son hijos de inmigrantes? Tenemos cuartas generaciones nacidas en este país y todavía se les llama personas migradas. Todavía porque tiene un apellido de alguna manera de origen árabe o el que sea, todavía la seguimos considerando personas migradas. O sea, la asignatura es como muy importante y yo pienso que la sociedad española llega tarde, mal y tarde. Lo hablábamos la semana pasada, no te quería acordar, perdona, pero lo hablábamos la semana pasada de que hasta qué punto hablar de segundas y terceras generaciones de migrantes tiene sentido, ¿no? Si has nacido aquí, ya no eres migrante, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ¿no? Has nacido aquí. Claro, y luego el tema de la discriminación. O sea, yo trabajo en servicios sociales y todavía hay familias que te piden para un servicio de atención domiciliaria prestado a través de una empresa, no quieren una persona migrada. Sobre todo no me envíes ninguna extranjera. Un reto importante. Desafortunadamente, la mayoría de la población que está prestando los servicios de cuidados en empresas son personas migradas. Sí. Entonces, el mercado laboral tendría que ser también un poco cuidadoso, pero no solamente por las personas de origen extranjero, por las propias de aquí, porque nadie quiere hacer este trabajo por lo mal que está pagado, lo mal remunerado y lo poco reconocido. Entonces son como muchísimos retos. Yo tenía, perdonar que haya soltado mi discurso, pero pienso que lo tenía que hacer porque si no hacemos estas situaciones públicas seguimos trabajando con los mismos dilemas de hace 30 años y yo pienso que eso no es posible. Yo lo que quería preguntar es, ¿cómo podemos llegar a conseguir que la población abra la mirada y mire de una forma diferente a la persona que viene, que se incorpora? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos evitar que los políticos nos sigan utilizando? Porque eso a estas alturas del partido es muy vergonzoso. Gracias. Muchas gracias. Perdón que le corto un poco, pero es que estamos ya, que son las 7, y entonces vais a tener menos un minuto para contestar. Respuesta súper breve, lo siento. Bueno, voy a la última, principalmente si quieres, cómo podemos solucionar la cuestión de la discriminación. Yo creo que lo único de verdad es empezar al nivel de educación en las escuelas. Hay generaciones a lo mejor que ya están perdidas, entre comillas, que tienen sus actitudes, como que tenemos que mirar hacia el futuro, hay que invertir muchísimo al respecto, porque sabemos que las actitudes hacia la inmigración han ido empeorando en España. Con lo cual, lo único es, creo yo, invertir en educación y no sabría que... Lo que se habla mucho en mi área, que yo estudio sobre todo temas de pobreza y de así, también entre migraciones, encontrar más lugares de encuentro. O sea, contra más conoces a gente que viene de otros sitios, más se abre tu mente. Es una de las pocas cosas que cambia las actitudes. Mejoran. Tú no conoces a nadie de fuera, tú no conoces a nadie de Marruecos, tus imágenes de Marruecos son la tele, ¿no? En el momento en el que tú conoces a alguien y compartes espacios comunes en el colegio, en lo que sea, eso acerca. Sí. Y creo que quizás también una de las asignaturas pendientes sea ese acercamiento. Mariona, perdón, estoy aquí en plan rapidísimo. Pero... La brecha de género, ¿cómo lo solucionamos, no? Sí, bueno, hay varias maneras. Una, como muy bien apuntado, es una mejor educación, una mayor educación en igualdad de género, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en Finlandia los hombres tienen por obligación que tomar 6 meses de baja de paternidad. Porque si no, muchas veces se encontraban que aunque tuviesen el derecho a tomar esa baja,
muchos hombres no cogían esas bajas porque pensaban que entonces eran como malos trabajadores, que sus jefes los verían mal. Cuando es obligatorio, pues lo tienes que coger, tienes que entrar en casa y estar en casa y hacerte cuidando, cargo, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, cuando llegan las campañas de Navidad, los juguetes de niños y niñas, ahí hay un sesgo espectacular, ¿no? Sencillamente cambiando a qué jugamos cuando somos pequeños, también podemos cambiar este tipo de dinámicas. Bueno, no me quiero enrollar más. Sí, no, me sabe súper mal, pero son como muy estrictos con los tiempos, que tampoco está mal, porque si no hablaríamos aquí hasta siempre los académicos. Pero nada, quiero agradecer mucho a todos por venir, agradecer mucho a la Fundación La Caixa, al Centro de Estudios Demográficos por hacer esto posible, y a vosotras, Mariona, Roberta, habéis sido un sueño, no solo lo pienso yo, sino lo piensa el público. Muchísimas gracias.